En la legendaria Ova Bardock, el padre de Goku, conocemos la historia de uno de los personajes más trágicos y admirables de Dragon Ball. Bardock, el orgulloso guerrero Saiyajin, que tras años de servir como herramienta de conquista para Freezer, decide rebelarse al descubrir el destino que le espera a su raza. Tras recibir el poder de la clarividencia por parte de un canasiano moribundo, Bardock comienza a tener visiones del futuro, un futuro donde Freezer extermina a los Saiyajins, su hijo Kakaroto enfrenta a poderosos enemigos, y el universo cambia para siempre. Con estas visiones quemando en su mente, Bardock se lanza solo contra Freezer en una escena tan icónica como desgarradora. Frente a la absoluta indiferencia del emperador, Bardock lanza su ataque final, pero Freezer lo aniquila junto al planeta Vegeta con una gigantesca supernova. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucede en el especial episodio de Bardock, una historia alterna donde Bardock no muere, sino que es lanzado al pasado por el impacto del ataque, despierta gravemente herido en un lugar desconocido, el planeta Plant, antes de que sea conquistado y renombrado como planeta Vegeta. Nos encontramos aproximadamente 350 años en el pasado, antes de que los Saiyajins dominaran ese mundo. Gracias a la ayuda de los nativos, Bardock sobrevive y empieza a reponerse, pero su naturaleza guerrera no se apaga. Pronto, una nueva amenaza llega desde el espacio, un escuadrón liderado por Chiled, un antepasado directo de Freezer. Bardock confronta a estos invasores y los derrota con facilidad hasta que aparece Chiled, el emperador del mal de aquella época. La batalla es intensa y Bardock está a punto de morir, pero en un momento de furia absoluta, cargado de dolor, impotencia y determinación, logra despertar el legendario Super Saiyajin. La transformación no solo cambia el rumbo del combate, sino también de la historia misma. Bardock derrota a Chiled y con sus últimas palabras, el tirano ordena a sus soldados que adviertan a su familia del nuevo peligro. Un guerrero de cabello dorado. Esa advertencia se convierte en leyenda, pasando de generación en generación hasta llegar a King Cold, quien años más tarde le transmitiría esa misma advertencia a su hijo Freezer, alimentando el miedo que finalmente lo llevaría a destruir el planeta Vegeta. El especial termina con una imagen inolvidable, Bardock caminando al atardecer, aún transformado, alejándose del lugar donde todo comenzó. Pero, ¿qué pasa después? A partir de este punto ya no tenemos una historia oficial. Pero al analizar los eventos y considerando la lógica interna del universo Dragon Ball, podemos proponer una teoría razonable. Sabemos que los Saiyajins son una raza guerrera, y Bardock en especial era un combatiente orgulloso y estratégico. ¿Realmente se habría quedado a vivir pacíficamente en el pasado, en un planeta primitivo? Parece poco probable. La teoría más lógica es que, tras reponerse, Bardock regresó a la aldea donde había vencido a los soldados de Chiled y tomó su nave espacial. Sabemos que la tecnología de los habitantes del planeta Plant era primitiva, pero los soldados de Chiled habían llegado en una nave moderna. Al ingresar, Bardock probablemente reconoció el idioma y la interfaz, ya que sería el mismo lenguaje galáctico estándar utilizado por su antiguo ejército bajo el mando de Freezer. ¿Y a dónde habría ido? Aquí entra el recuerdo de Kanasa, el planeta donde adquirió sus poderes de visión del futuro. Es muy posible que Bardock haya ingresado esas coordenadas en la nave con la esperanza de encontrar respuestas o quizás más, información sobre su destino, o incluso un modo de regresar al futuro. Durante el viaje, agotado y herido, podría haber perdido el conocimiento. Y al despertar, ya en Kanasa, se habría topado con una raza completamente ajena al conflicto galáctico, incapaz de ayudarlo a volver a su tiempo. Como dijo Whis en Dragon Ball Super, antes de Bulma no existían humanos capaces de desarrollar tecnología para viajar en el tiempo. Por lo tanto, Bardock se habría encontrado atrapado, con pocas opciones. ¿Qué hizo entonces? Aquí es donde la teoría se vuelve más audaz. ¿Qué pasaría si Bardock, frustrado y sin posibilidades de volver, hubiera optado por un método más radical? Por ejemplo, someterse a un proceso de criogenización, como lo han hecho otros personajes del universo Dragon Ball. ¿Y si Bardock hubiese decidido congelarse durante siglos con la esperanza de despertar en el futuro? Un futuro donde tal vez su hijo aún viviera y donde podría encontrar respuestas, redención o incluso una segunda oportunidad. Si Bardock despertó poco después de que Goku partiera para entrenar con Woob al final de Dragon Ball Z, tendría sentido que aún no lo hayamos visto reaparecer, porque si se hubiese despertado antes, sin duda habría ido a la Tierra, al planeta donde él mismo envió a su hijo con la
esperanza de que sobreviviera a la destrucción de su raza. Esta es mi teoría luego de analizar en profundidad ambos OVAs centrados en la historia de Bardock. La realidad es que nadie puede decir con certeza qué ocurrió con este personaje tras su enfrentamiento con Chiled. Lo que sí está claro es que este especial está lleno de misterios, huecos argumentales y pequeños detalles que abren la puerta a múltiples interpretaciones. Uno de los puntos más curiosos está en su armadura. Bardock muere, o creemos que muere, con su armadura completamente destruida tras el ataque de Freezer. Sin embargo, al despertar en el planeta Plant, su armadura aparece intacta, reparada. Esto plantea dos posibilidades interesantes. La primera, que los nativos del planeta Plant poseen una tecnología más avanzada de lo que aparenta. A pesar de vivir en aldeas y tener una cultura aparentemente primitiva, tal vez poseen conocimientos sobre materiales, blindajes o bioingeniería que aún no comprendemos. La segunda, que esa civilización ya tenía algún contacto o conocimiento previo sobre materiales similares, quizás por restos de otros viajeros estelares. Si prestamos atención, algunos aldeanos incluso parecen llevar bajo sus túnicas una especie de protección o ropa técnica, lo que podría indicar cierto desarrollo oculto. Sea como sea, lo innegable es que la llegada de Bardock debió cambiar su civilización para siempre. Estos habitantes vieron por primera vez lo que era un verdadero guerrero, un ser capaz de destruir naves y enemigos con sus propias manos, y también lo que era una amenaza interplanetaria. Esto debió despertar algo, una necesidad de evolución, de defensa, de preparación. Ahora bien, pensemos en esto. ¿Qué dejó Bardock en el planeta? Durante este análisis planteamos la posibilidad de que Bardock huyera del lugar usando la nave de los soldados de Chiled, pero en ningún momento se muestra en pantalla dónde aterrizó esa nave, lo que implica que pudo haber quedado abandonada a varios kilómetros de la aldea. Si los aldeanos la encontraron, no hay vuelta atrás. Es evidente que esta civilización no contaba con armamento, ni guerreros, ni medios de transporte sofisticados. Pero sí construyen casas, manipulan sustancias médicas y claramente tienen una sociedad organizada. Esto implica que cuentan con ingenieros, técnicos y científicos, aunque no estén especializados en combate. Imaginen entonces que encuentran una nave espacial caída, parcialmente destruida, pero con elementos intactos. ¿Qué harían? La lógica nos lleva a pensar que la estudiarían, la desarmarían, analizarían sus sistemas de propulsión, su combustible, su blindaje, y eventualmente intentarían replicarla a menor escala, lo mismo con los cuerpos de los soldados caídos. Aunque suena oscuro, es razonable pensar que estudiaron su biología, su armamento, sus sistemas de comunicación, sus trajes, y con eso poco a poco desarrollaron tecnología propia. Con estos avances, en unas pocas generaciones, podrían haber creado vehículos terrestres, naves individuales, sistemas de defensa, y comenzado a expandirse a otros planetas. Y si comenzaron a salir al espacio, es posible que comenzaran a mezclarse con otras razas, dando origen a los Tsufurushins, conocidos por su baja estatura, gran inteligencia y ciudades avanzadas. Esta evolución encajaría perfectamente con lo que vimos más adelante: aldeas naturales conviviendo con metrópolis tecnológicas de alto nivel. Con el paso del tiempo, este avance se volvería imparable. El encuentro con Bardock habría sido el evento clave que aceleró su evolución. Así, tecnología, armas, blindaje y transporte se convirtieron en parte de su cultura. Y todo comenzó con la llegada de un Saiyajin perdido en el tiempo. Finalizaremos este video con una breve historia narrada por Kaio-sama del Norte. Pero antes te pregunto, ¿crees que Bardock realmente cambió la historia de todo un planeta? ¿Pensás que los Tsufurushins son consecuencia directa de su visita? ¿O simplemente fue un bucle temporal sin consecuencias? Te leo en los comentarios. La gravedad del planeta Bellita era muy fuerte, tal y como lo es mi planeta. Los Tsufurushins ocupaban más de la mitad de este planeta. Eran amigables, aunque su tamaño era la mitad de los Saiyajin. Sin embargo, eran más inteligentes y su cultura progresaba más rápido que la otra raza. Mientras tanto, los Saiyajin eran menos, de complexión más gruesa, y era una familia de guerreros con poderes increíbles. La característica principal de los Saiyajin era su cola. Todos ellos eran peleadores por naturaleza. Un día, esos guerreros demostraron sus poderes y comenzaron a atacar a todos los Tsufurushins.
Los Tsuforujin pelearon con la ayuda de unas armas muy avanzadas que ellos mismos inventaron, pero... Aunque los Saiyajin eran muy pocos, eran mucho más poderosos que esas armas. Y poco a poco fueron ganándole terreno a los Tsuforujin. Y su mejor ventaja era que cada 8 años aparecía la luna llena en el planeta Vegeta. Porque si los Saiyajin veían la luna llena, sufrían una gran metamorfosis. Este fue un gran misterio sin respuesta para los Tsuforujin, y eso incrementó el daño, perdiendo en la batalla. Así fue como el número de Saiyajin fue incrementándose, mientras los Tsuforujin fueron extinguiéndose.